El sol de mediodía caía implacable sobre el asfalto de la carretera que conectaba Ciudad de México con Puebla. Santiago Robles aflojó la corbata mientras manejaba su BMW plateado, sintiendo como el aire acondicionado luchaba contra el calor que se filtraba por los cristales. Llevaba 3 días de juntas consecutivas firmando contratos que multiplicarían las ganancias de su empresa constructora. Pero el cansancio le pesaba en los párpados. Su teléfono sonó por 10ª vez en la última hora. Era su asistente, recordándole la cita con inversionistas japoneses. A las 4 de la tarde. Santiago suspiró y decidió hacer una parada. Necesitaba algo fresco, algo que lo despejara antes de llegar a la ciudad. A un lado de la carretera, bajo la sombra escasa de un árbol seco, vio un pequeño puesto de jugos. Era apenas una mesa de madera con un mantel de plástico amarillo, algunas naranjas apiladas y un exprimidor manual. Lo que más le llamó la atención fue la niña que atendía. No podía tener más de 6 años con coletas despeinadas y un vestido rosa que había visto mejores días. Santiago estacionó el coche y caminó hacia el puesto. La niña lo miró con ojos grandes y serios, sin el miedo que esperaba encontrar. ¿Quiere un jugo de naranja, señor?, preguntó con una voz clara, pero pequeña. Cuesta 20 pesos. Claro, respondió Santiago sacando su cartera. ¿Cómo te llamas, Isabel?, dijo mientras exprimía las naranjas con una destreza que sorprendió a Santiago. ¿Y usted, Santiago, dónde están tus papás, Isabel? La niña se quedó callada un momento, concentrada en llenar el vaso de plástico. Mi mamá está en el hospital, respondió finalmente. Mi abuela fue a verla. Yo tengo que vender jugos para pagar las medicinas. Santiago sintió un nudo en el estómago, tomó el vaso que le ofrecía Isabel y bebió el jugo más dulce que había probado en años. La niña lo observaba con una mezcla de esperanza y tristeza que lo desarmó por completo. ¿Cuántos jugos tienes que vender al día?, preguntó. Muchos. Isabel se encogió de hombros. A veces vendo 10, a veces 5. Cuando llueve no vendo nada. Santiago sacó un billete de 500 pesos y se lo extendió a Isabel. Quédate con el cambio. Los ojos de la niña se abrieron como platos. No puedo, señor, es mucho dinero. Si puedes, cuéntame más de tu mamá. ¿Cómo se llama? María Guadalupe. Isabel guardó el billete en una lata oxidada. Está muy enferma. Los doctores dicen que necesita estudios, pero cuestan mucho dinero. ¿En qué hospital está? En el Hospital General. Está bien lejos de aquí. Mi abuela toma 2 camiones para llegar. Santiago sintió que algo se movía en su pecho, algo que no había sentido en años de construir edificios y firmar contratos. Esta niña, con su vestido rosa y sus manos pequeñas, vendía jugos bajo el sol. Para salvar a su madre. Y él se quejaba del tráfico y de las juntas. Isabel, ¿sabes qué? Voy a ayudarte. ¿Cómo?, preguntó la niña ladeando la cabeza. Voy a ir al hospital a ver a tu mamá y vamos a conseguir que se mejore. Isabel lo miró con una seriedad que no correspondía a su edad. ¿De verdad no me está mintiendo? De verdad, te lo prometo. La niña sonrió por primera vez desde que Santiago llegó al puesto. Era una sonrisa pequeña, pero iluminó su rostro como si hubiera salido el sol detrás de las nubes. Gracias, señor Santiago. Mi mamá va a estar muy contenta. Santiago subió a su BMW con el sabor del jugo aún en los labios y el corazón latiendo de una manera diferente. Canceló la cita con los japoneses y puso rumbo al Hospital General. Por primera vez en años tenía algo más importante que hacer que ganar dinero. En el espejo retrovisor vio cómo Isabel agitaba la mano despidiéndose. Esa imagen se quedaría grabada en su memoria para siempre. Una niña valiente vendiendo esperanza a 20 pesos el vaso. El Hospital General se alzaba como una montaña de concreto gris en medio de la ciudad. Santiago estacionó su BMW entre ambulancias y autos viejos, sintiendo como el contraste entre su mundo y este lugar se hacía más evidente con cada paso. El olor a desinfectante y el murmullo constante de voces lo recibieron al cruzar las puertas automáticas. En el mostrador de informes, una enfermera con ojeras profundas le dio el número de habitación de María Guadalupe después de revisar una lista interminable de pacientes. Santiago subió por escaleras que olían a cloro y tristeza, esquivando camillas y familiares que esperaban noticias en los pasillos. La habitación 304 tenía 6 camas separadas por cortinas delgadas. María Guadalupe estaba en la tercera cama conectada a sueros y monitores que pitaban constantemente. A su lado, una mujer mayor con el cabello recogido en un chongo apretado le sostenía la mano mientras rezaba en voz baja. «Doña Rosa», preguntó Santiago, recordando que Isabel había mencionado a su abuela. La mujer levantó la vista sorprendida. Sus ojos,
del mismo color café que los de Isabel, lo estudiaron con desconfianza. ¿Quién pregunta? Soy Santiago Robles. Conocí a Isabel en su puesto de jugos. Le prometí que vendría a ayudar. Doña Rosa se puso de pie lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Usted es el señor del carro bonito. Isabel me habló de usted toda la tarde. Santiago asintió y miró hacia la cama donde María Guadalupe dormía. Era una mujer joven. No podía tener más de 30 años, pero la enfermedad le había robado el color de las mejillas y la fuerza de los brazos. ¿Qué dicen los doctores? Doña Rosa suspiró profundamente, que necesita estudios, análisis de sangre, rayos X, no sé qué más, pero todo cuesta dinero y nosotros no tenemos, solo nos dan calmantes para el dolor. Santiago sintió la misma rabia que había sentido en el puesto de jugos, pero multiplicada por 10. ¿Cuánto necesitan para los estudios? 50,000 pesos, respondió doña Rosa, bajando la voz como si fuera una cifra imposible. Podrían ser más dependiendo de lo que encuentren. Para Santiago, 50,000 pesos era lo que gastaba en una cena de negocios. Para esta familia era una montaña imposible de escalar. Voy a hablar con el director del hospital, dijo Santiago. Ahora mismo no, señor. Doña Rosa lo detuvo tomándolo del brazo. Ya hemos pedido ayuda. Nos dijeron que hay lista de espera, que tengamos paciencia. Pues se acabó la paciencia. Santiago sacó su teléfono. Conozco al director del Hospital San José. Es privado, pero tiene los mejores especialistas de la ciudad. Doña Rosa retrocedió un paso. Señor, nosotros no podemos pagar un hospital privado. Somos gente humilde. No van a pagar nada. Yo me encargo de todo. La conversación despertó a María Guadalupe, que abrió los ojos con dificultad. Su mirada se cruzó con la de Santiago y en ella vio la misma determinación que había visto en Isabel. ¿Quién es usted?, preguntó con voz débil. Es el señor que le prometió a Isabel que la iba a ayudar, respondió doña Rosa. Dice que va a pagar para que te vean en un hospital privado. María Guadalupe intentó incorporarse, pero le faltaban las fuerzas. No podemos aceptar eso, señor. No. Lo conocemos. Pero yo sí conozco a Isabel, respondió Santiago. Y cualquier niña que vende jugos bajo el sol para salvar a su madre merece que alguien la ayude. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María Guadalupe. ¿Por qué haría esto por nosotros? Santiago se acercó a la cama y se sentó en la silla de plástico que había ocupado doña Rosa. Porque hace mucho tiempo que no veía a alguien luchar con tanto amor, Isabel me recordó algo que había olvidado. ¿Qué cosa? ¿Que el dinero sirve para algo más que hacer más dinero? Santiago ya había marcado el número de su contacto en el Hospital San José. Mientras esperaba que contestaran, miró a María Guadalupe y a doña Rosa, dos mujeres que habían luchado contra la adversidad con la única arma que tenían, el amor de una familia. Doctor Herrera, soy Santiago Robles. Necesito que me ayude con algo urgente. La conversación duró 10 minutos. Cuando colgó, Santiago sonrió por primera vez en días. Mañana a las 8 de la mañana, una ambulancia va a venir por María Guadalupe. La van a trasladar al Hospital San José. Ahí van a hacerle todos los estudios que necesite. Doña Rosa se persignó 3 veces seguidas mientras María Guadalupe lloraba en silencio. Gracias, susurró. Gracias por creer en nosotros. Santiago sintió que algo había cambiado en él para siempre. Ya no era solo un empresario exitoso, era alguien que había encontrado un propósito más grande que sus propias ambiciones. El Hospital San José parecía un hotel de 5 estrellas comparado con el Hospital General, pasillos amplios con pisos de mármol, aire acondicionado que funcionaba perfectamente y enfermeras que sonreían de verdad. Santiago caminaba junto al doctor Herrera hacia la habitación privada donde habían instalado a María Guadalupe. Los resultados de los primeros estudios llegaron esta mañana, dijo el doctor revisando una carpeta llena de papeles. Buenas noticias. No es leucemia, malas noticias. Tiene una infección severa que ha atacado varios órganos, probablemente causada por estrés extremo y desnutrición. Santiago se detuvo en el pasillo. Estrés extremo. Una mujer de 30 años es más común de lo que piensas. El cuerpo humano tiene un límite. Cuando alguien vive en tensión constante, el sistema inmunológico se colapsa. Entraron a la habitación donde María Guadalupe estaba despierta viendo televisión con Isabel sentada a su lado. La niña había llegado temprano con doña Rosa cargando una bolsa de plástico con naranjas y una mudada de ropa. Señor Santiago, gritó Isabel corriendo hacia él. Mire qué bonito está todo aquí. Hasta tienen baño privado. Santiago sonrió y le revolvió el cabello. ¿Cómo se siente tu mamá? Mejor.
Los doctores le dieron medicinas que no duelen cuando se las ponen. El doctor Herrera se acercó a la cama para revisar los signos vitales de María Guadalupe. Mientras lo hacía, Santiago notó que ella evitaba su mirada como si tuviera algo que ocultar. «Doctor, ¿podría hablar con usted en privado?», pidió Santiago. «Claro, señora María. Regreso en un momento». En el pasillo, el doctor Herrera cerró la puerta y bajó la voz. «Hay algo más que debo contarle. Cuando revisé su historial médico, encontré que había estado recibiendo atención psicológica en el Hospital General, tratamiento para ansiedad y depresión severa». «¿Desde cuándo?». «Desde hace 8 meses. Justo después de que perdió su trabajo, Santiago sintió que las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Sabe por qué perdió el trabajo? Eso tendrá que preguntárselo a ella. Pero, doctor, hay marcas en sus brazos que sugieren que alguien la lastimó. Moretones viejos, cicatrices pequeñas. Cuando llegó aquí estaba muy nerviosa. Seguía preguntando si alguien había preguntado por ella. Santiago regresó a la habitación con el corazón acelerado. Isabel estaba contándole a su madre sobre todos los jugos que había vendido el día anterior, pero María Guadalupe no parecía estar escuchando. Tenía la mirada fija en la ventana, como si esperara ver algo que no quería ver. «María, ¿podemos hablar?», preguntó Santiago sentándose en el sillón junto a la cama. Ella lo miró con ojos que parecían llevar el peso del mundo. «Usted no sabe en lo que se está metiendo, señor Santiago. ¿Por qué no me cuentas y así lo sabré?». Isabel dejó de hablar y miró a su madre con curiosidad. Doña Rosa, que había estado tejiendo en silencio, levantó la vista. «Anda, mi hija, cuéntale. Este señor nos está ayudando de verdad». María Guadalupe respiró profundamente como si estuviera reuniendo valor para saltar de un precipicio. «Yo trabajaba en las oficinas de la SEP, en el departamento de contratos para construcción de escuelas. Era secretaria del licenciado Mendoza». Santiago conocía ese nombre. Raúl Mendoza era un funcionario poderoso que manejaba millones de pesos en contratos públicos. ¿Qué pasó? El licenciado Mendoza. Él, María Guadalupe, se quebró. «Me acosaba». Al principio eran comentarios, después toques. Un día me encerró en su oficina y trató de forzarme. Isabel se acercó a su madre y le tomó la mano, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo su dolor. «¿Qué hiciste?». «Lo denuncié. Presenté una queja formal en Recursos Humanos. Tenía pruebas, mensajes, grabaciones. Pensé que me iban a ayudar». «¿Y qué pasó?». «Me despidieron a la semana siguiente. Dijeron que había cometido faltas administrativas. Inventaron expedientes, documentos falsos. Después empezaron las amenazas». Santiago sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué tipo de amenazas?». «Cartas en mi casa llamadas a medianoche, tipos que me seguían cuando iba al mercado. Me dijeron que si no me quedaba callada le iban a hacer daño a Isabel». Doña Rosa se persignó y susurró una oración. «Por eso me enfermé», continuó María Guadalupe. «No podía dormir, no podía comer, vivía con miedo constante. Cuando ya no tuve dinero para pagar la renta, nos fuimos a vivir con mi mamá. Isabel empezó a vender jugos porque yo no podía ni salir de la casa». Santiago se puso de pie y caminó hacia la ventana. Allá abajo, la ciudad seguía su curso normal, pero para el todo había cambiado. Esta no era solo una historia de pobreza y enfermedad, era una historia de injusticia, de poder abusado y de una mujer valiente que había pagado el precio más alto por decir la verdad. «María, ¿tienes todavía las pruebas?». «Están escondidas en casa de mi mamá». «¿Por qué?». Santiago se volteó hacia ella con una determinación que no había sentido nunca. «Porque esto no se va a quedar así». Santiago no durmió esa noche. Se quedó en su oficina hasta las 3 de la madrugada haciendo llamadas y enviando correos electrónicos. Al amanecer había convocado a una reunión de emergencia con sus abogados más confiables. La sala de juntas de Constructora Robles había visto muchas negociaciones millonarias, pero nunca una como esta. Santiago se sentó en la cabecera de la mesa frente a 3 abogados que no entendían por qué los había citado tan temprano para hablar de crear una fundación. «Quiero que me ayuden a crear una organización civil», dijo Santiago sirviendo café para todos. «La vamos a llamar Fundación 20 pesos». Licenciado Vázquez, el más veterano del grupo, levantó una ceja. «¿20 pesos? ¿Ese es el presupuesto?». «No», Santiago sonrió. «Es el precio de un jugo de naranja que cambió mi vida». Durante la siguiente hora, Santiago les contó la historia de Isabel, María Guadalupe y Doña Rosa. Les explicó sobre el acoso, las amenazas, la enfermedad y la valentía de una niña que vendía jugos para salvar a su madre.
La misión va a ser doble, continuó Santiago. Primero, ayudar con gastos médicos a familias que no pueden pagarlos. Segundo y más importante, proteger a personas que han sido perseguidas por denunciar injusticias. La licenciada Morales, especialista en Derecho Civil, tomó notas mientras hablaba. Necesitamos basarnos en la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. Podemos constituirla como una asociación civil sin fines de lucro. ¿Cuánto tiempo tomará? Con los contactos correctos, 2 semanas. Pero, Santiago, esto es mucho más complejo de lo que imaginas. Si realmente vas a confrontar a funcionarios corruptos, necesitas protección legal. Santiago se recargó en su silla. ¿Qué tipo de protección? El licenciado Vázquez se ajustó los lentes. Existe el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Es un programa federal. Podemos solicitar que María Guadalupe, Isabel y Doña Rosa entren al programa. Eso, ¿qué significa? Protección policial, cambio de domicilio si es necesario, teléfonos de emergencia, pero tenemos que demostrar que realmente están en riesgo. Santiago sacó su teléfono y marcó un número. Doctor Herrera, soy Santiago. Necesito que me haga un favor. Quiero que le haga una evaluación psicológica completa a María Guadalupe. Necesito un reporte médico que documente el trauma que ha sufrido. Después de colgar, se dirigió a sus abogados. Quiero que la fundación esté lista en una semana. Voy a poner 10 millones de pesos como capital inicial. La licenciada Morales casi se atraganta con el café. 10 millones. Es solo el principio. Cuando la gente se entere de lo que estamos haciendo, van a querer ayudar. Santiago se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al zócalo. Hay miles de personas como María Guadalupe, gente que fue valiente y está pagando las consecuencias. Gente que perdió todo por hacer lo correcto. Durante los siguientes días, Santiago dividió su tiempo entre el hospital, las oficinas de gobierno y las reuniones con abogados. El doctor Herrera le entregó un reporte médico que documentaba el estrés postraumático de María Guadalupe. Los abogados prepararon todos los documentos para la fundación y para la solicitud de protección. El viernes por la tarde, Santiago regresó al hospital con una carpeta llena de papeles. María Guadalupe estaba mucho mejor. Podía caminar por el pasillo y hasta había recuperado algo de color en las mejillas. ¿Cómo se siente? Como si hubiera vuelto a nacer, respondió ella. Los doctores dicen que ya casi me puedo ir a casa. Antes de que se vaya, tengo algo que contarle. Santiago se sentó junto a ella. Cree una fundación. Se llama Fundación 20 pesos. María Guadalupe lo miró confundida. ¿Por qué 20 pesos? Por el precio del jugo de Isabel. Ese jugo me enseñó que los actos más pequeños pueden tener el impacto más grande. Santiago le explicó sobre la fundación, sobre la protección legal que habían solicitado y sobre los planes para ayudar a otras personas en situaciones similares. No solo va a ser su historia, dijo Santiago, va a ser la historia de todas las personas que han sido castigadas por decir la verdad. María Guadalupe comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. ¿Por qué hace esto por nosotros? Usted no nos conocía. Porque Isabel me recordó algo que había olvidado, que la riqueza verdadera no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Isabel entró corriendo a la habitación cargando una bolsa de naranjas. Mamá, abuela me dejó vender jugos en el pasillo del hospital. Vendí 20 jugos. Santiago sonrió y le revolvió el cabello. Isabel, ¿qué te parece si ya no tienes que vender jugo sola? ¿Por qué? Porque ahora tienes un equipo completo que te va a ayudar. La niña lo miró con los ojos brillantes. De verdad, de verdad. Y todo empezó con tu jugo de 20 pesos. La historia de la Fundación 20 pesos se extendió como fuego en pasto seco. Todo comenzó cuando Santiago decidió compartir la historia de Isabel en sus redes sociales. Una foto de la niña sonriendo junto a su puesto de jugos, acompañada de un texto que contaba cómo un encuentro casual había cambiado su vida para siempre. En menos de 24 horas, la publicación había sido compartida 1000 veces. Los comentarios se multiplicaban cada minuto. Madres que contaban historias similares, trabajadores que habían sufrido acoso, familias que no podían pagar tratamientos médicos. Todos querían ayudar, todos querían ser parte de algo más grande. Santiago estaba en su oficina revisando las solicitudes de apoyo que llegaban por correo electrónico cuando su asistente entró con cara de preocupación. Señor Robles, hay periodistas esperando la recepción. Quieren hablar con usted sobre la fundación. ¿Cuántos periodistas? 5. De televisión, radio y periódicos. También hay una señora que dice que trabajaba en la CP y que quiere contar su historia.
Santiago bajó a la recepción y se encontró con un grupo de reporteros que lo bombardearon con preguntas. Pero la persona que más le llamó la atención fue una mujer de mediana edad que esperaba pacientemente en una esquina. Señor Robles, soy Carmen Vega. Trabajé en la SEP durante 15 años. Renuncié hace 2 años por la misma razón que María Guadalupe. Santiago la invitó a su oficina mientras los reporteros esperaban. Carmen le contó una historia que le heló la sangre. Años de acoso sistemático, un grupo de funcionarios que protegían a los agresores y un sistema diseñado para silenciar a las víctimas. No es solo Mendoza, dijo Carmen, es toda una red. Políticos, empresarios, funcionarios, todos se cubren las espaldas. Tiene pruebas. Tengo nombres, fechas, documentos, pero también tengo miedo. Cuando renuncié, me amenazaron con destruir mi reputación. Si hablaba. Santiago le ofreció protección a través de la fundación y le pidió que compartiera su testimonio con los periodistas. La entrevista se transmitió esa misma noche en el noticiero más visto del país. El impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron con historias de acoso, corrupción y abuso de poder, pero también comenzó la contraofensiva. Al día siguiente, Santiago recibió una llamada de un número desconocido. Señor Robles, sería conveniente que dejara de meterse en asuntos que no le corresponden. ¿Quién habla? Un amigo que le da un consejo. Cancele esa fundación y olvídese de estas historias. Hay gente muy poderosa que no está contenta. Santiago colgó el teléfono y de inmediato llamó a sus abogados. 1 hora después tenía seguridad privada en su oficina y en su casa, pero las amenazas no se limitaron a él. Esa misma semana el puesto de jugos de Isabel amaneció vandalizado. Habían pintado palabras obscenas en la mesa y roto todas las botellas de vidrio. Doña Rosa encontró una nota que decía, dile a tu nieta que se calle si no quiere que le pase algo malo. Santiago llegó al lugar del incidente acompañado de periodistas y cámaras de televisión. Isabel estaba llorando entre los brazos de su abuela. Pero cuando vio llegar a Santiago, corrió hacia él. Señor Santiago, rompieron mi puesto, ya no voy a poder vender jugos. Santiago se agachó para quedar a la altura de la niña. Isabel, ¿recuerdas lo que te dije sobre tener un equipo? Sí, pues nuestro equipo no se rinde. Vamos a construir un puesto nuevo, más bonito que el anterior. Las cámaras grabaron todo. La imagen de Santiago consolando a Isabel se volvió viral en cuestión de horas. Pero los ataques continuaron. El Hospital San José recibió llamadas amenazantes. Pintaron grafitis en las paredes externas con mensajes como, aquí protegen a mentirosas y cierren este lugar de corruptos. El doctor Herrera tuvo que contratar seguridad adicional. Santiago, esto se está saliendo de control, le dijo el doctor durante una reunión. Están poniendo en riesgo a todo el hospital. ¿Quiere que traslade a María Guadalupe? No quiero que entienda que está peleando contra gente muy poderosa, gente que tiene recursos para hacer mucho daño. Santiago miró por la ventana del hospital hacia la calle, donde había periodistas esperando y manifestantes con carteles que decían justicia para María Guadalupe. Doctor, cuando era niño, mi papá me enseñó que hay 2 tipos de personas en el mundo. Que ven algo malo y se quedan calladas y las que ven algo malo y hacen algo para cambiarlo. ¿Y qué tipo de persona es usted? Eso lo vamos a averiguar juntos. Esa noche Santiago se quedó en el hospital acompañando a María Guadalupe e Isabel. Habían decidido que era más seguro que la familia permaneciera ahí hasta que mejorara la situación. Señor Santiago, dijo Isabel antes de quedarse dormida, ¿por qué hay gente mala que no quiere que ayudemos a mi mamá? Santiago le acarició el cabello mientras buscaba una respuesta que una niña pudiera entender. Porque hay personas que prefieren que nadie hable cuando pasan cosas malas, pero tú, tu mamá y tu abuela son muy valientes y nosotros vamos a ser valientes también. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Isabel, te lo prometo. El lunes por la mañana, Santiago despertó con el ruido de helicópteros sobrevolando la ciudad. Encendió la televisión y no podía creer lo que veía. Miles de personas marchaban por las calles principales de México con pancartas que decían justicia para María Guadalupe y aquí nadie calla. Su teléfono no paraba de sonar. Periodistas, activistas, políticos y ciudadanos comunes querían hablar con él. Pero la llamada que más lo sorprendió fue la de su hermana Elena, que vivía en Guadalajara. Santiago, ¿has visto las noticias? Aquí en Guadalajara también hay marchas. La gente está saliendo a las calles. En serio, hay carteles con la foto de Isabel por toda la ciudad. Y no solo aquí, me escribieron primas de Monterrey, Tijuana, Puebla. Esto está pasando en todo el país. Santiago se vistió rápidamente y salió hacia el hospital. Las calles estaban llenas de gente caminando en la misma dirección, cargando flores,
jugos de naranja y carteles hechos a mano. Algunos tenían fotos de Isabel, otros de María Guadalupe, y muchos llevaban fotos de sus propias familiares que habían sufrido situaciones similares. En el hospital encontró a María Guadalupe viendo las noticias con lágrimas en los ojos. Isabel estaba junto a ella sin entender completamente lo que pasaba, pero sintiendo la emoción en el ambiente. «Mira, mamá», dijo Isabel señalando la televisión. «Ahí está mi foto. ¿Por qué sale mi foto en la televisión?» María Guadalupe abrazó a su hija y miró a Santiago. «No puedo creer que todo esto sea por nosotros». «No es por ustedes», respondió Santiago, «es por todas las personas que han vivido lo que tú viviste y nunca pudieron hablar». El doctor Herrera entró a la habitación con una sonrisa enorme. «Santiago, tienes que ver esto. Hay cientos de personas afuera del hospital. Trajeron jugos, flores, cartas. Quieren conocer a Isabel». Durante las siguientes horas, el hospital se convirtió en un lugar de peregrinación. Familias enteras llegaban a dejar cartas de apoyo, jugos de naranja y donaciones para la fundación. Los doctores y enfermeras no daban abasto organizando las visitas. Pero lo que realmente cambió todo fue cuando las redes sociales explotaron con una nueva etiqueta Rusu Akin. Miles de personas comenzaron a compartir sus propias historias de acoso, corrupción y abuso de poder. Secretarias, maestras, empleadas domésticas, estudiantes, todas con historias similares a la de María Guadalupe. Santiago estaba revisando las publicaciones en su teléfono cuando recibió una llamada que no esperaba. «Señor Robles, habla la diputada Patricia Moreno. Necesito hablar con usted urgentemente». Santiago conocía ese nombre. Patricia Moreno era una diputada federal conocida por su trabajo en temas de derechos humanos y anticorrupción. «Dígame, diputada, quiero proponer una iniciativa de ley basada en el caso de María Guadalupe. La vamos a llamar Ley María Guadalupe. Sería una ley integral de protección para denunciantes y víctimas de acoso laboral». Santiago no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Qué necesita de nosotros?» «Necesito que María Guadalupe testifique ante el Congreso. Su caso puede cambiar las leyes de todo el país». Esa tarde Santiago se reunió con sus abogados para discutir la propuesta. Mientras tanto, las investigaciones avanzaban rápidamente. La Procuraduría había abierto una investigación formal contra Raúl Mendoza y otros funcionarios de la CP. La presión pública era tan intensa que el Procurador General anunció en una conferencia de prensa la creación de la Operación 20 Pesos para investigar la red de corrupción y acoso en dependencias gubernamentales. «Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias», dijo el procurador. «Nadie está por encima de la ley». Al día siguiente las noticias explotaron. Raúl Mendoza había sido arrestado en su casa a las 6 de la mañana. Junto con él arrestaron a 5 funcionarios más y a 3 empresarios que habían estado involucrados en el esquema de corrupción. Santiago estaba en el hospital cuando llegó la noticia. Isabel estaba dibujando en una libreta cuando de repente todos los adultos en la habitación comenzaron a gritar de alegría. «¿Qué pasa?», preguntó la niña. «Que los hombres malos que lastimaron a tu mamá ya no van a poder lastimar a nadie más», respondió Santiago. Isabel sonrió y siguió dibujando. «¿Sabes qué estoy dibujando? Que un puesto de jugos gigante para que todas las personas que caminaron hoy puedan tomar jugo». Santiago se agachó para ver mejor el dibujo. Isabel había dibujado un puesto de jugos del tamaño de un edificio con una fila de personas que daba la vuelta a la cuadra. Encima del puesto había un letrero que decía «Jugos de la verdad». «Jugos de la verdad». Sí, porque mi mamá me dijo que cuando dices la verdad, aunque duela, después te sientes mejor, como cuando tomas jugo cuando tienes sed. Santiago miró el dibujo y se dio cuenta de que una niña de 6 años había entendido mejor que cualquier adulto lo que estaba pasando en el país. «Isabel, ¿sabes qué? Creo que tu idea de los jugos de la verdad es la mejor idea que he escuchado. En serio, en serio. Y cuando salgamos de aquí, vamos a construir ese puesto gigante que dibujaste». La niña aplaudió emocionada mientras afuera del hospital miles de personas seguían marchando con carteles que decían, «Aquí nadie calla». 3 semanas después del arresto de Raúl Mendoza, el Hospital San José vivía uno de sus días más especiales. María Guadalupe había terminado su tratamiento y los doctores confirmaron que la infección había desaparecido completamente, pero lo más importante era la tradición que estaba a punto de cumplir. El doctor Herrera había explicado a la familia sobre la campana dorada que colgaba en el jardín del hospital. Era una tradición que habían adoptado de hospitales en Estados Unidos cuando un paciente terminaba exitosamente su tratamiento contra una enfermedad grave, tocaba la campana para celebrar su victoria. «¿Yo voy a tocar esa campana?», preguntó Isabel mirando por la ventana hacia el jardín donde brillaba el objeto dorado. «Tu mamá la va a tocar»,
respondió Santiago, y todos nosotros vamos a estar ahí para escucharla. María Guadalupe se había puesto un vestido azul que le había regalado una de las miles de personas que habían enviado obsequios al hospital. Se veía completamente diferente a la mujer pálida y asustada que había llegado semanas atrás. Tenía color en las mejillas, fuerza en los brazos y, sobre todo, esperanza en los ojos. A las 5 de la tarde, una multitud se había reunido en el jardín del hospital. Periodistas, doctores, enfermeras, activistas y ciudadanos comunes esperaban el momento. Entre la multitud, Santiago reconoció caras familiares. Carmen Vega, la mujer que había denunciado el acoso en la SEP, la diputada Patricia Moreno, que había presentado la iniciativa de la Ley María Guadalupe, y docenas de personas que habían compartido sus propias historias usando el hashtag Aquinadid Calla. Doña Rosa caminaba junto a María Guadalupe cargando un ramo de flores amarillas. Isabel iba de la mano de Santiago llevando un jugo de naranja que había preparado especialmente para la ocasión. ¿Están listos?, preguntó el doctor Herrera. María Guadalupe asintió y se acercó a la campana. Tomó la cuerda con las dos manos y miró hacia el cielo. Por un momento, todos guardaron silencio. Esto es por todas las mujeres que no pudieron hablar, dijo María Guadalupe con voz fuerte. Por todas las que fueron silenciadas, por todas las que siguen sufriendo y por todas las que van a encontrar el valor para denunciar. El primer toque de la campana resonó por todo el hospital. Fue un sonido limpio y poderoso que hizo que a muchas personas se les llenaran los ojos de lágrimas. María Guadalupe tocó la campana 3 veces más y cada toque parecía anunciar una nueva era. La multitud explotó en aplausos. Isabel corrió hacia su madre y la abrazó con fuerza mientras doña Rosa se persignaba y agradecía al cielo. Santiago sintió una emoción que no había experimentado nunca. La sensación de haber sido parte de algo verdaderamente importante. Durante la celebración, Santiago se subió a una pequeña tarima que habían preparado para el evento. Cuando conocí a Isabel hace un mes, jamás imaginé que estaríamos aquí. Comenzó. Pero esta niña me enseñó algo que había olvidado, que los actos más pequeños pueden cambiar el mundo. La multitud guardó silencio para escucharlo. Hoy no solo celebramos la recuperación de María Guadalupe, celebramos que la justicia existe, que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz y que cuando la gente se une puede vencer cualquier adversidad. Santiago hizo una pausa y miró hacia Isabel, que estaba sonriendo desde el primer fila. Por eso quiero anunciarles algo importante. La Fundación 20 Pesos va a construir el Centro Nacional de Protección a Denunciantes Civiles. Será un lugar donde cualquier persona que haya sido víctima de acoso, corrupción o abuso de poder pueda encontrar apoyo legal, médico y psicológico gratuito. Los aplausos fueron ensordecedores, pero Santiago no había terminado. El centro llevará el nombre de las 3 mujeres que hicieron esto posible, Centro María Guadalupe, Isabel y Rosa, porque ellas nos demostraron que la valentía no tiene edad y que la verdad siempre triunfa sobre la mentira. María Guadalupe comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura. Isabel corrió hacia Santiago y lo abrazó con fuerza. Gracias, señor Santiago. Gracias por no haberse quedado callado. Santiago la levantó en brazos y la miró a los ojos. Gracias a ti, Isabel. Gracias por venderme el jugo más importante de mi vida. La niña sonrió y le ofreció el jugo de naranja que había preparado. ¿Quiere otro jugo de 20 pesos? ¿Sabes qué? Creo que este no me lo vas a cobrar. ¿Por qué? Porque ahora somos familia y la familia no se cobra los favores. Isabel se rió y le dio el jugo. Santiago lo bebió completo mientras la multitud seguía aplaudiendo. Sabía exactamente igual que el primer jugo que había tomado un mes atrás, pero esta vez tenía un sabor diferente. Tenía sabor a esperanza, a justicia y a la certeza de que el mundo podía cambiar cuando la gente correcta se encontraba en el momento correcto. La campana siguió sonando en el viento como un recordatorio de que algunas victorias trascienden a las personas que las logran. Esta victoria era de toda la gente que había decidido que ya no se iba a quedar callada. 6 meses después de que María Guadalupe tocara la campana del hospital, Santiago manejaba por la misma carretera donde había conocido a Isabel. Pero esta vez el paisaje era completamente diferente. Donde antes había un árbol seco y una mesa tambaleante, ahora se alzaba una construcción que parecía sacada de un cuento de hadas. El nuevo puesto de jugos tenía un techo de tejas rojas, paredes de colores brillantes y un letrero enorme que decía Jugo de Esperanza en letras doradas. Pero lo más impresionante no era el edificio, sino la fila de personas que se extendía por casi una cuadra. Santiago estacionó su coche y caminó hacia el puesto. La transformación era increíble. Había mesas con sombrillas, un área de juegos para niños y un mural gigante en una de las paredes que contaba la historia de Isabel y su familia. La niña que había conocido vendiendo jugos bajo el sol,
Ahora atendía a los clientes con una sonrisa enorme, ayudada por 3 empleados que habían contratado para manejar la demanda. «Señor Santiago», gritó Isabel cuando lo vio llegar. «Mirquan, ta gente viene a comprar yugos». Santiago se acercó al mostrador y observó la operación. No era solo un puesto de jugos, se había convertido en un centro de encuentro. Había familias completas haciendo fila, turistas que venían desde otras ciudades para conocer el lugar y reporteros que seguían documentando la historia. «¿Cuántos jugos venden al día ahora?» «Más de 500», respondió Isabel con orgullo. «Y todos siguen costando 20 pesos, como usted me enseñó». María Guadalupe salió de la cocina cargando una bandeja con jugos recién exprimidos. Se veía radiante, completamente recuperada y llena de energía. «Santiago, no puedo creer lo que hemos logrado», dijo dándole un abrazo. «Esto es como un sueño». «Es mejor que un sueño», respondió Santiago. «Es la realidad que ustedes se merecían». Doña Rosa apareció desde el área de almacén cargando una caja de naranjas. A sus 70 años se movía con una vitalidad que no había tenido en años. Mi hijo le gritó a Santiago: «Ven a ver lo que hicimos atrás». Santiago siguió a Doña Rosa hacia la parte trasera del puesto. Ahí había una sección que no había visto antes, un pequeño museo con fotos, recortes de periódicos y objetos que documentaban toda la historia. Había una vitrina con la lata oxidada donde Isabel guardaba sus primeras ganancias, copias de los reportes médicos de María Guadalupe y hasta una réplica de la campana del hospital. Pero lo que más le llamó la atención fue una pared completa cubierta de cartas, miles de cartas de personas de todo el país que habían enviado mensajes de apoyo, fotografías de sus propias familias y testimonios de cómo la historia de Isabel había cambiado sus vidas. «Llegó una carta muy especial ayer», dijo Doña Rosa entregándole un sobre elegante del Senado de la República. Santiago abrió la carta y leyó en voz alta: «Estimada familia Robles Guadalupe, nos complace informarles que el Senado de la República ha aprobado por unanimidad la Ley María Guadalupe de Protección Integral a Denunciantes. Esta ley, inspirada en su valentía y lucha, garantiza protección legal, médica y económica para cualquier persona que denuncie actos de corrupción o acoso laboral. Asimismo, se ha destinado un presupuesto federal de 500 millones de pesos para crear centros de protección en todo el país basados en el modelo de la Fundación 20 pesos». Santiago se quedó sin palabras. María Guadalupe se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. «¿Qué significa eso?», preguntó Isabel. «Significa que lo que le pasó a tu mamá no le va a pasar a nadie más», respondió Santiago, «y que lo que tú comenzaste vendiendo jugos se convirtió en una ley para todo México». Isabel sonrió y corrió hacia el mostrador principal. «Oigan, todos», gritó a los clientes. «Mi mamá tiene una ley con su nombre». Los clientes comenzaron a aplaudir y a preguntar de qué se trataba. En pocos minutos, el puesto se había convertido en una celebración improvisada. Santiago se acercó a María Guadalupe, que seguía llorando de emoción. «¿Cómo se siente ser la inspiración de una ley federal?». «Me siento como si hubiera valido la pena todo lo que pasamos», respondió. «Todo el dolor, todo el miedo, todo valió la pena, si puede ayudar a otras personas». Santiago miró hacia el mural en la pared donde un artista local había pintado la historia completa. Isabel vendiendo jugos, María Guadalupe en el hospital, las manifestaciones en las calles y finalmente toda la familia reunida frente al puesto renovado. En la parte superior del mural, en letras grandes y brillantes, estaba escrita la frase que se había convertido en el lema de todo el movimiento: «Aquí nadie calla». «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», le dijo Santiago a María Guadalupe. «¿Qué?». «Que todo comenzó con una niña que se negó a quedarse callada cuando su mamá necesitaba ayuda. Isabel no sabía que estaba cambiando el mundo, solo sabía que tenía que hacer algo». María Guadalupe miró hacia Isabel, que ahora estaba explicando a un grupo de niños cómo exprimir naranjas correctamente. «Ella siempre ha sido así. Desde chiquita nunca se rinde, nunca se queda callada cuando algo no está bien». Santiago sonrió y pidió un jugo de naranja. Isabel se lo preparó con el mismo cuidado que había puesto en el primer jugo que le vendió meses atrás. «¿Sigue costando 20 pesos? Siempre va a costar 20 pesos, respondió Isabel, porque ese es el precio de la esperanza. Santiago bebió el jugo y supo que tenía razón. Algunos precios nunca deben cambiar. 2 años después de aquel encuentro que cambió todo, Santiago Robles ya no era el mismo hombre que había parado por casualidad en un puesto de jugos. Sus trajes elegantes habían sido reemplazados por ropa más cómoda. Sus reuniones millonarias se habían convertido en visitas a comunidades rurales y su BMW había dado paso a una camioneta equipada para recorrer los caminos más difíciles del país. Era un sábado soleado cuando Santiago llegó al Jugo de Esperanza para su visita mensual.
El lugar había crecido tanto que ya no era solo un puesto, era todo un complejo que incluía el restaurante principal, una escuela comunitaria, un centro de salud y las oficinas regionales de la Fundación 20 pesos. Isabel, ahora de 8 años, corrió hacia él con una sonrisa que podría iluminar toda la carretera. Señor Santiago, tengo que contarle algo muy importante. ¿Qué pasó, mi niña? Ya aprendí a leer perfectamente y adivine qué estoy leyendo. Santiago se agachó para quedar a su altura. ¿Qué estás leyendo? La Ley María Guadalupe. Mi maestra me la está enseñando. Dice que cuando sea grande voy a ser abogada para ayudar a más personas. Santiago sintió esa mezcla de orgullo y emoción que siempre experimentaba cuando hablaba con Isabel. La niña había conservado su espíritu valiente, pero ahora tenía herramientas para canalizar esa valentía hacia algo aún más grande. ¿Y cómo van los jugos? Muy bien, pero ya no los vendo yo sola. Ahora tengo un equipo de 10 personas. Soy la jefa, dijo Isabel con una seriedad que hizo reír a Santiago. María Guadalupe salió del restaurante llevando un delantal con el logo de la fundación. Se había convertido en la coordinadora general del complejo y manejaba todo con una eficiencia que impresionaba a todos los visitantes. Santiago, llegaste justo a tiempo. Tenemos visita especial hoy. ¿Quién? La directora de la ONU Mujeres para América Latina quiere conocer nuestro modelo para implementarlo en otros países. Santiago siguió a María Guadalupe hasta el salón principal, donde se había organizado una presentación. Había representantes de organizaciones internacionales, funcionarios del gobierno y, lo más importante, delegaciones de mujeres que habían creado sus propias fundaciones inspiradas en la historia de Isabel. Doña Rosa, ahora de 72 años, pero más vital que nunca, estaba al frente del grupo contando la historia con la pasión de alguien que había vivido cada momento. Todo comenzó cuando mi nieta decidió que no se iba a quedar con los brazos cruzados viendo a su mamá sufrir. Decía, no sabía que estaba cambiando el mundo, solo sabía que tenía que hacer algo. Santiago se sentó en la última fila para escuchar. Aunque había oído la historia miles de veces, nunca se cansaba de escucharla. Cada vez descubría algo nuevo, algún detalle que había pasado por alto. La Fundación 20 pesos ya opera en todos los estados de México. Continuó María Guadalupe tomando la palabra. Hemos apoyado a más de 5,000 familias con gastos médicos y hemos brindado protección legal a más de 1,000 denunciantes de corrupción y acoso. Los números eran impresionantes, pero Santiago sabía que lo más importante no se podía medir en estadísticas. Lo más importante era el cambio cultural que habían logrado. La frase "aquí nadie calla" se había convertido en algo más que un hashtag. Era una filosofía de vida. Después de la presentación, Santiago caminó hacia el mural que había crecido hasta cubrir toda la pared posterior del complejo. El artista original había seguido agregando escenas, las marchas en las calles, la firma de la ley, la construcción de los centros de protección y las historias de todas las familias que habían sido ayudadas por la fundación. Isabel se acercó a él cargando 2 jugos de naranja. ¿Sabe qué, señor Santiago? ¿Qué? A veces me pregunto qué habría pasado si usted no se hubiera parado ese día a comprar un jugo. Santiago tomó el jugo y reflexionó sobre la pregunta. ¿Sabes qué creo yo? ¿Qué? Que alguien más se habría parado. Porque cuando una niña valiente decide cambiar el mundo siempre encuentra la manera de ayudarla. Isabel sonrió y levantó su vaso como si fuera a hacer un brindis. ¿Por qué brindamos? Por todas las personas que decidieron no quedarse calladas, respondió Santiago, chocando su vaso con el de Isabel. Y por todas las que van a decidir hablar mañana. Mientras bebían sus jugos, Santiago miró hacia la carretera donde todo había comenzado. Había una nueva placa brillante en la entrada del complejo que decía, "Aquí nadie calla". En memoria de todas las voces que fueron silenciadas y en honor de todas las que se negaron a callar, el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de colores naranjas que recordaban el sabor de la esperanza. Santiago sabía que mañana sería otro día con nuevas historias que contar y nuevas personas que ayudar, pero por ahora era suficiente con estar ahí en ese lugar donde una niña había decidido que el silencio no era una opción y donde cada jugo de naranja seguía costando 20 pesos, porque algunos precios nunca deben cambiar y algunas voces nunca deben callar. Te emocionó la historia de Isabel y su jugo de esperanza. Esta historia nos recuerda que los actos más pequeños pueden generar los cambios más grandes y que cuando decidimos no quedarnos callados ante la injusticia, podemos transformar no solo nuestras vidas, sino las de miles de personas. La valentía de una niña de 6 años vendiendo jugos por 20 pesos se convirtió en una ley que protege a todos los mexicanos, demostrando que la esperanza siempre encuentra su camino. Si esta historia te tocó el corazón como a nosotros, no olvides darle like al video, compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y suscribirte al canal para más historias que inspiran y transforman. Queremos conocerte mejor.
¿Desde qué país nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios tu país y comparte con nosotros qué te pareció la historia de Isabel. Tu voz también importa porque aquí nadie calla y cada comentario nos ayuda a llegar a más personas que necesitan recordar que siempre hay esperanza. M.